Muy bien, mis estimados hermanos. Continuemos entonces con la segunda parte que había quedado pendiente. Aquí estamos. Estamos clase 15 todavía estamos y acá está. Habíamos quedado, aquí quedamos. Aquí estamos. Ya. Habíamos visto de la salvación del, del islamismo, es tanto individual como colectivo. La muerte de Jesucristo no puede ser redentora, pues de hecho no murió, sino que padeció un desmayo solamente en la cruz. Es esto del desmayo del 5, que Cristo sufrió un síncope, entonces viene de, o está relacionado con los musulmanes, porque es lo que sostienen los musulmanes, sufrió un síncope, o un desmayo nada más. Y a continuación Dios lo elevó hacia la ascensión, es decir, ellos creen también en la ascensión, pero no como después de resucitado, sino simplemente después de un desmayo. La manera más rápida y segura de alcanzar la salvación, señalan estos grupos, es el paraíso. O el paraíso es la muerte, en el acto máximo del proselitismo. Esa es la forma de obtener la salvación para los musulmanes. En la Guerra Santa, un mártir inmediatamente se va al paraíso. Es la forma más rápida y segura, sin perder tanto el tiempo. Por eso es que los musulmanes, los más radicales, se inmolan, no tienen problema porque quieren llegar al paraíso. Y esa es la manera más rápida. El proselitismo es esencial en el Islam. A diferencia de los judíos, que no son proselitistas, acá sí, son muy proselitistas. La tarea básica del musulmán es dar testimonio de Alá. Un filósofo marroquí, en contraste con lo que señaló un filósofo Descartes, que dijo Descartes: pienso y luego existo. Es decir, el pensamiento es anterior a la existencia. ¿Cómo yo sé que existo? Porque yo pienso. Ah, si yo estoy pensando es porque debo existir, entonces, dijo Descartes. Pero el filósofo marroquí dijo, a diferencia de Descartes, doy testimonio de Alá y luego existo. ¿Cómo sabe que el filósofo marroquí que existe? Porque da testimonio de Alá. Y si no da testimonio de Alá es porque no existe. Los gobernantes, para el islamismo, el no dar testimonio de Alá es estar muerto, no alcanzar la salvación. Así distinguen o identifican a una persona que no da testimonio de Alá, un muerto. Recuerdo un pastor de la iglesia de los centros bíblicos, en un momento me dijo que aquellas personas que no están dando testimonio de Jesucristo deberían comenzar a revisar su salvación, porque si la persona está convertida es porque dentro de él hay una necesidad, o de ella hay una necesidad de transmitir esa experiencia tan grande que ha ocurrido en nosotros. Los musulmanes dicen lo mismo: si no da testimonio de Alá, está muerto. Los gobernantes musulmanes deben impedir el proselitismo de las otras religiones. Hay restricciones a las otras religiones. Una mujer no puede casarse con un no musulmán. El hombre, por el contrario, puede casarse con una mujer no musulmana. Los hijos son musulmanes por nacimiento. Eso es lo que sostienen estos grupos. La fe islámica es la verdadera religión, señalan los musulmanes. En ese sentido se descarta el politeísmo, pero los cristianos también somos monoteístas. La monolatría,
la adoración de un solo Dios. Rechaza la doctrina de la Trinidad. Claro, es propio del cristianismo, pero así concibe la Trinidad los musulmanes, ¿eh? Dios Padre, la Virgen María y Jesucristo. Ahí está la Trinidad. Yo no sé cómo lo pueden concebir así, después de tantas explicaciones que se han dado de la Trinidad, pero ellos siguen sosteniendo, los cristianos creen en el Padre, en la Virgen María y Jesucristo, y ellos son y esa es la Trinidad que ellos creen. Es una herejía, claro, si se lo presenta así, también estamos nosotros en desacuerdo con los musulmanes en cuanto a la definición que ellos dan de la Trinidad. Tampoco nosotros creemos esa Trinidad, creemos otra Trinidad. Pero los musulmanes, después de tantas explicaciones, siguen sosteniendo lo mismo acerca de nosotros. Piensa que todos los creyentes creemos en Dios Padre, la Virgen María y Jesucristo, y esa es la Trinidad cristiana para ellos. También está como ha ocurrido con todas las religiones, en el cristianismo igualmente, cuando se llega el momento de la modernidad. ¿Qué hacer con esta religión que está enquisolada o está en peligro de quedar en un museo? Modernizarse, reorganizarse, adaptarse a la cultura, como ocurrió en el cristianismo, acá también. Ocurre con el islamismo. Modernizar el islam o islamizar la modernidad. Fueron las dos interrogantes que se han dado para la existencia o para la adaptación de los musulmanes en este tiempo, en esta época. El laicismo político y occidentalizar el Islam ha sido una de las respuestas que se ha dado. El mismo fenómeno o el mismo modelo del Occidente se va a adoptar en el Oriente, en los pueblos musulmanes. En ese sentido, se debe tratar de eliminar la sharia, es decir, el cuerpo de ley o derecho islámico. Hay que eliminarla como factor político. Por lo tanto, acá, ahora recién ahora, en el Oriente, gracias a la influencia del Occidente, se va a separar la religión de lo político. Rechaza que lo sociopolítico se regule por la suna, que son las enseñanzas o colecciones de enseñanza, dicho y aprobación o desaprobación de Mahoma, y ni siquiera por el Corán. Es decir, que los libros religiosos no influyan en los artículos políticos de una nación. Parten de la separación de la religión de la política, o la separación de la religión y del Estado. Es decir, hay que vestirse de un modo occidental. Es una respuesta que se ha dado. En Turquía, ese es el sistema político que se ha instaurado, por lo menos oficialmente, pero en la práctica, como son musulmanes, es un sistema político que intenta imitar a lo occidental, pero ellos son naturalmente, y su cosmovisión sigue siendo oriental, por lo tanto no se puede separar en la práctica lo político y lo religioso. No tienen la misma libertad de otras religiones en Turquía, aunque oficialmente secular o laicista. El reformismo o modernizar el Islam sin occidentalizarlo ha sido la otra respuesta que se ha dado a esta pregunta. ¿Qué hacer con el Islam? ¿Cómo modernizar el Islam o islamizar la modernidad? El reformismo, modernizar el Islam sin occidentalizarlo. Los reformistas aceptan el Corán, también la vigencia, las distintas vertientes de la vida humana, pero no la de los hadices o dichos de Mahoma en conversaciones. De las unas, pues no conectan directamente con Mahoma, sino que han sido elaboradas mucho tiempo después de Mahoma, 100 años después de la muerte del profeta. Rechazan el shador o el velo que cubre la cabeza y la cara de la mujer. Se oponen a la poligamia, también al divorcio, la esclavitud. Aspiran a la reunificación del mundo árabe, ya sea en una sola nación o imperio bajo la dirección de un solo jefe supremo político o religioso, denominado el califa, o restablecer nuevamente lo que antiguamente fue el califato, de un emperador otra vez, dirigiendo a los árabes.
Ese es el reformismo del Islam. Y también en una federación democrática de todos los países islámicos. La otra respuesta que se ha dado a esta pregunta, ¿qué hacer con el Islam en la modernidad? Islamizar la modernidad e incluso reislamizar a los gobernantes, que sean desislamizados. Esa es la otra respuesta que se ha dado. Hay que reislamizar a los gobernantes. Dentro de estos grupos hay varios. Están los fundamentalistas y los que tratan de lograr la reislamización desde abajo. Los fundamentalistas que tratan de imponer la reislamización desde arriba, desde el poder. Tienen los mismos conflictos nuestros de los cristianos del occidente. ¿Qué hacer con respecto a las políticas o la influencia de los cristianos? ¿Se va a influir desde abajo o desde arriba? ¿Qué hacer para traer el reino de Dios aquí en la tierra? Parte del reino de Dios sea experimentado ya en el presente, aquí en la tierra. Cambiar las estructuras políticas, esa es la discusión o algunos planteamientos que se han hecho en el occidente, en América Latina. La teología de la liberación y la teología de la revolución, la teología latinoamericana ha intentado hacer eso. Restablecer o reestructurar la sociedad de los países, la cultura, que quede bajo la influencia del cristianismo. ¿De qué modo se va a hacer eso? Establecer el reino de Dios, cambiando las estructuras políticas o sociales. Es la meta y aspiración de los fundamentalistas, actuales en casi todas las manifestaciones. Esto suele entender la yihad como guerra santa, no solo contra los infieles, que desconocen el Islam, sino también contra la mayoría sociológicamente musulmana, y sobre todo contra los gobernantes. La misión que tienen los fundamentalistas es islamizar el mundo. Los fundamentalistas cristianos lo mismo, ¿eh? Cristianizar el mundo en su totalidad. El otro grupo, los que logran o tratan de reislamizar desde abajo. Los fundamentalistas y otras ramas islámicas obligan a las mujeres a llevar el chador o el velo que cubre toda la cabeza, incluida la cara, solamente por temas prácticos, por supuesto, solamente se permite que no se puedan cubrir los ojos para poder avanzar en no tropezarse. Tenemos alguna fotografía en Túnez. Ha practicado el reformismo desde su independencia en el año 1956 por Javid Barguiba, donde se ha eliminado el chador. Muammar el Gaddafi ha practicado el reformismo desde el 1956 al 2011, cuando finaliza su vida, o cuando se rebelaron contra Gaddafi. Ahí tenemos diversos velos que utilizan las mujeres musulmanas. La hijab, el chador, el niqab, la burka. Abajo de la presentación están los velos, desde los más radicales a los menos radicales, los más restrictivos y los menos restrictivos. La burka es la que emplean pero cubre, pero totalmente, Dios mío, deja una rejilla solamente para que se puedan ver las mujeres islámicas o musulmanas puedan ver al exterior. En Afganistán actualmente se impuso la burka. Luego está el niqab, el chador, la almira, el hijab y el chayla, que es la menos restrictiva. Terrible el encuentro la burka, es realmente extraordinaria la restricción o cubrir. Debe ser una tortura para las mujeres en Afganistán andar así, totalmente cubiertas, sin posibilidades de siquiera hasta con una rejilla en los ojos. Esos son hay varios grupos, como ocurre también dentro del cristianismo. Los más radicales y los menos radicales. Muy bien, finalizamos esta parte de los musulmanes. ¿Alguna apreciación general, mis hermanos, hermanas,
de, de esta religión, porque ya finalizamos con el Islam y ahora vamos a comenzar con el cristianismo, pero antes de finalizar, ¿alguna apreciación general, opinión? ¿Cuáles son la- los aspectos positivos, otros negativos, diferencias, similitudes con el cristianismo? Aquí todos pueden opinar, hermano Robinson, hermano Christopher, hermana Belén, hermana Danay. Impresiona la pasión que tienen los musulmanes por su Dios y por su religión, porque tienen siempre en mente eso de llevar su religión a donde quiera que vayan, y no les importa que los discriminen, que los miren en menos. Y así ha sido el tema en Europa. Han- Ellos llegaron y no cambiaron. Otros podrían haber dejado su religión, pero ellos no, ellos siguen tal cual, se tienen que usar su forma de vestimenta, todo lo hacen nomás. Había visto en las noticias que hay una parte en Francia, no, creo que era Francia, en que cerraban una calle completa porque llegaba la hora y todos se postraban en la calle a rezar a Alá. Wow. Y la gente no podía, los franceses no podían caminar por allí. Entonces, me impresiona el grado, no sé, de amor, de pasión que sienten ellos. Y bueno, igual impresiona lo de la burka. Pobres mujeres igual con el calor, no pueden caminar, debe ser incómodo. Pero bueno, es su forma de llevar su religión. Perfecto, muchas gracias, hermana Danay. ¿Alguien más? Hermano Robinson, hermano Christopher, hermana Belén. Estaba analizando y comparando con las otras religiones, y el islamismo es la religión que es capaz de llegar hasta las armas por defender o tratar de quitar a los infieles, como ellos dicen. Porque si analizamos, no sé, el budismo o otras, quizás antiguamente lo hacían, pero ya ha dejado de cesar el tema de la guerra. Pero en cambio ellos en Occidente no se someten. Y si es incluso capaz de matar, lo hacen, como ya hemos visto en las noticias y todo. Así que me parece una apreciación importante en comparación con las otras religiones actualmente. Son más agresivos, ¿no? Son mucho más agresivos en cuanto a proselitar e imponer la fe. Perfecto. ¿Alguna aspecto positivo, negativo, comparación o diferencia con el cristianismo, hermano Robinson, hermano Christopher? Bueno, a mí lo que me llama la atención es el celo que tienen a su religión. El hecho de ir a la Meca, en el lugar donde van ahí, que estoy investigando, se reúnen cerca de 2,5 millones de personas. Un tremendo lugar donde van a adorar, y todos los rituales que tienen que realizar antes de entrar a una mezquita también. Bueno, y ha llegado también a Chile, estuve averiguando igual que en Coquimbo hay una mezquita, eh, está en un lugar muy, muy alto y donde se ve de muchas partes. O sea, eh, ha llegado también a nuestro país. Son muy evangelizadores, hacen prosélitos a muchas naciones, van. Eso me llamó la atención, digamos, de esta religión. Perfecto. Gracias, hermano Robinson. Hermano Christopher. Buenas noches, profe. Buenas noches, hermanos y hermanas. Hay varios aspectos que uno puede rescatar. Si uno hace una comparación bueno, todavía no vemos el cristianismo, pero vimos el judaísmo y ahora el Islam. El Islam tiene el día viernes como un día sagrado, los judíos el día sábado. Para nosotros los cristianos es el domingo. Sí. Como que el fin de semana para las religiones monoteístas es festivo esos 3 días. Se celebra. Algo importante igual es que para los islámicos nosotros igual somos considerados como el pueblo del libro. Eh,
que tenemos un libro que es inspirado y que tiene mucha, bueno, ellos lo interpretan de una forma errónea en relación a quitarle divinidad al Señor Jesucristo y a sumársela a María, pero hay un respeto hacia las escrituras sagradas. Eh, Dentro del libro de texto que usamos para hacer las tareas, habían ciertos extractos del Corán que el autor registraba. Personalmente no le encontré mucha coherencia porque parte diciendo como Alá esto y esto otro, pero es más como una ordenanza que, que una revelación, no sé, si encontramos los salmos o los evangelios, es más una orden que transmite Alá a Mahoma que no sé, que una palabra más cercana, si realmente ellos dicen ser que Dios, que Alá es un Dios personal también, no se vislumbra eso por lo menos en el extracto del Corán. Correcto. Bueno, el Corán, esa es la característica de el legislativo. Corresponde al género netamente legislativo, de ordenanzas. En nuestra Biblia no tenemos el género legislativo, pero también está el narrativo, el poético, el profético, el biográfico, el epistolar, el apocalíptico, y cualquier cantidad de géneros literarios en nuestro texto, en nuestra Biblia. El Corán solamente prescriptivo y legislativo. Ahora vamos a ver el cristianismo. Bueno, nosotros como somos cristianos ya sabemos a grandes rasgos cuáles son nuestras creencias para tener un marco de referencia para observar y estudiar las otras religiones. Recuerden las primeras clases que estuvimos viendo, nunca vamos a saber en su totalidad ni comprender en lo profundo de la experiencia religiosa de estas religiones el misterio de esas religiones porque está restringida, privada para los que no corresponden a esa religión. Y esa experiencia solamente lo viven ellos, nosotros no lo vamos a comprender. Del mismo modo, el que no se haga cristiano no nos comprenderá a nosotros tampoco. Quizás los místicos se puedan comprender. Yo creo que tienen la misma experiencia los místicos. Claro, con Dios, la experiencia con Dios, tengo dudas, no puede ser todos los místicos del mundo, pero con este elemento de la espiritualidad, de los trances, los éxtasis, y esta armonía con, con la espiritualidad, lo comprenden todos los místicos, pero es una experiencia transversal, pero de las religiones, eso está reservado solamente para los que son y están convertidos a esa religión. Nosotros lo vemos desde el exterior nada más. Ahora que la última parte del cristianismo, de la fe cristiana, eso es lo que vamos a ver precisamente ahora. El cristianismo. Voy a utilizar el libro de texto de Manuel Guerra. Vamos a dialogar con este libro. Vamos a ver cómo lo presenta de un modo. Este autor es de la tradición romana. Entonces vamos a corregirlo un poco desde nuestra posición protestante, a medida que nosotros vamos dialogando con este libro. Los datos estadísticos, Manuel Guerras, 2010, hace bastante tiempo ya, señala que existen católicos romanos, 1.000 millones, cualquier cantidad, 160 millones, 754 mil millones de católicos romanos en el mundo. Claro, si nosotros viéramos desde otra perspectiva, porque esto es lo más probable que se realice en base a los documentos y los registros de bautismo de los católicos romanos. Pero si nosotros empleamos otra estadística de cuánto asisten a la iglesia regularmente y cuántos son activos, el número lo más probable es que se reduzca de una manera considerable. Los cristianos católicos romanos practicantes. Pero bautizados son eso,
según lo que señalaban en aquella época, del 2010. Los ortodoxos son 300 millones. Los que quieran conocer más de la ortodoxia, hay un libro de obispo Calisto Guarre, la iglesia ortodoxa. Hace tiempo quería conocer de qué se trataba, cuáles son las enseñanzas de la iglesia ortodoxa. Por fin pude conseguirme este libro de Calisto Guarre. Muy difícil de encontrar. No me acuerdo dónde lo compré, la Busca Libre parece que fue en Busca Libre. Lo adquirí este texto. Para introducirse en la iglesia ortodoxa. Protestantes, ya aquí comienzan los problemas con Manuel Guerra, porque diferencia a los protestantes de los anglicanos son protestantes, y dentro de los anglicanos, bueno, dice protestantes son 250 millones de protestantes en el mundo, anglicanos 70 millones, pero los anglicanos son protestantes, dentro de los anglicanos son 3 ramas, está la rama que es semejante al catolicismo romano, otra rama evangélica y la otra rama es liberal. La liberal es protestante, influencia bajo la influencia del protestantismo. Pero están los evangélicos también. Y de hecho la iglesia anglicana se conoce como la iglesia católica apostólica reformada. Es católica porque es universal, y apostólica porque se deriva las enseñanzas de los apóstoles y también es reformada. Adoptó la doctrina de la reforma protestante. Es protestante en ese sentido. Como el nombre oficial que tiene, Iglesia Católica Apostólica Reformada. Por lo tanto, el anglicano es lo mismo que protestantes. La iglesia de Etiopía. La iglesia de Etiopía son monofisitas. Son 8 millones aproximadamente. Ahora deben ser mucho más todavía. La iglesia que está abajo, que está excavada en una roca de arcilla, con árboles verdes alrededor, que tiene la forma de una cruz, esa es la iglesia de Etiopía. Y la que está arriba, esa es la iglesia ortodoxa, el patriarca ecuménico de Constantinopla. Los armenios, la iglesia armenia, la iglesia armenia es la primera iglesia, o la primera nación, perdón, los armenios, la primera nación en el 301 en hacerse cristiana, oficialmente cristiana, antes del Imperio Romano. Hasta el día de hoy, los armenios son cristianos, culturales, nacionales, lo mismo, religión y armenio están estrechamente vinculados entre sí. Los armenios son cristianos y los cristianos son armenios para ellos, esta cultura. También son monofisitas. Los coptos, abajo tenemos el patriarca copto. Jacobita, no, esa no es no tengo ninguna imagen de la iglesia copta acá. Los coptos son de Egipto, de Alejandría. También son monofisitas. Bueno, los coptos fueron los que evangelizaron a los de Etiopía. 3.500.000 coptos monofisitas. Los jacobitas o sirio ortodoxo, la iglesia de Antioquía de Siria, ahí están el arzobispo que está abajo de negro, él es de la iglesia jacobita o sirio ortodoxo, o la iglesia de Antioquía de Siria. También son monofisitas, la mayoría de la India. Y los nestorianos, hay 80.000 nestorianos. ¿Recuerdan, hermano, la doctrina de Nestorio? ¿Qué decía Nestorio? ¿Alguien recuerda, no? En Teología Sistemática 2. No recuerdo. El Nestorio era la que decía que el cuerpo era el humano, pero la persona era divina. Era como el alma de un ser humano ponerla dentro de un cuerpo de un león. Se va a comportar como un león, pero tiene la cáscara del león, el ropaje de un león, pero en el interior es todo un ser humano. También acá, Jesús, la cáscara solamente humana, pero todas las otras características son divinas. 80.000 nestorianos, todos esos son las iglesias del Oriente. 80. O iglesias ortodoxas ¿cómo se llaman estos? Tienen autocéfalas, le denomina Calisto Warret. Hay muchas iglesias. Hermano, ¿Sí?
¿Los testigos de Jehová, los mormones, entran en el grupo de los protestantes? No, ellos son sectas. No, esos grupos no son cristianos. Algunos sí lo consideran Porque como ellos se cristianos a los consideran, mormones, pero los mormones son una secta porque parten de... Las creencias son todas erradas, no corresponde a cristianismo. Por ejemplo, los mormones creen que existen muchos dioses, son politeístas. Monoteístas en el sentido de que el mundo en el cual nosotros nos encontramos está relacionado con un solo Dios. Pero en los otros universos hay muchos dioses y muchos universos. En ese sentido, en esa creencia, son politeístas. Y nosotros también, los seres humanos, los que seguimos, me estoy poniendo en lugares, estoy expresando como lo presentaría un mormón. Nosotros llegaremos a ser dioses. Y el Dios de esta tierra alguna vez fue Adán. Y alcanzó la divinidad. Fue Dios. Y por eso lo dejaron a cargo, quedó a cargo de este mundo, de este universo. Y todos nosotros llegaremos a ser dioses y tendremos también nuestro propio mundo que lo gobernaremos. Imagínense una creencia semejante. ¿No? Es terrible. No es cristiano en ese sentido. ¿Qué más? Jesucristo es un ser creado también. Lo que tienen los mormones. Tienen otra fuente de doctrina también, el libro Mormón, por ejemplo, en la principal. Dice la Biblia, el libro Mormón, pero en la práctica los mormones. La perla del gran precio, doctrinas y convenios son los textos base de los mormones. Tengo un libro acá que son los artículos de fe de la iglesia mormona. Estudio de los artículos de fe de la iglesia de los santos de los últimos días. Esto lo conté en la Feria de las Pulgas y le pregunté a un mormón, le dije, mire, me compré un libro de los artículos de fe y quiero saber si está del año 1973 de Salt Lake City, Utah, en Estados Unidos. Le pregunté si lo que está escrito acá corresponde a la fe mormona o no. Y él me dijo, si están escritos por los apóstoles y si ellos son los artículos de fe de la iglesia mormona, eso se permanece en el tiempo, no puede ser alterado. Este librito lo tengo. Aquí están todos los artículos de fe de la iglesia de la mormona. Los testigos de Jehová son secta propiamente tal, porque la característica de las sectas son exclusivistas, exclusivos y exclusivistas, son los únicos poseedores de la verdad y lo único que se van a salvar. Aunque los mormones no creen que son los únicos que se van a salvar, dicen que grupos contados con las manos, o grupos contados con los dedos de las manos, van a irse al infierno. Todos los demás se van a salvar. Los testigos de Jehová, solo ellos son los salvos. No creen en la doctrina de la Trinidad, no creen en la personalidad del Espíritu Santo, no creen en la divinidad de Jesucristo, no creen en ninguna doctrina cristiana de estos 2000 años de cristianismo. Todas han sido cambiadas y alteradas. No son religiones, son sectas del occidente, todas nacidas en Estados Unidos también. Y acá en lo que estamos viendo acá, los armenios son iglesias autocéfalas, la copta, iglesia autocéfalas, todas esas son iglesias del Oriente, pero son muchas, no existe una sola ortodoxa. A ver, aquí tengo otra cifra. Por ejemplo, ¿cuántos ortodoxos existen en el mundo? 85 millones, ¿cuánto dice ahí? Ortodoxos, 300 millones. Bueno, claro, sí puede conseguir la fecha, pero son muchas de estas iglesias ortodoxas en el mundo. Y algunas son ortodoxas, otras son autocéfalas. La de la copta, la armenia, la Antioquía de Siria, todo eso son autocéfalas. Todas son autónomas, no tienen una sola autoridad de fe. En el occidente, la romana, una sola, el Papa. La de ortodoxa, los patriarcas. Son los jefes máximos de estas confesiones. No son religiones, sino que son confesiones.
todos estos son cristianos. Cuando un católico romano se hace anglicano, ese católico romano no se cambió de religión, se cambió de confesión. Un cura se enamoró, un cura, y se casó, y ya no puede ser cura en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Él se cambió a la Iglesia Anglicana. En la Iglesia Anglicana no hay problema. Los sacerdotes pueden casarse, tener familia, y hay muchos sacerdotes que se casaron, se enamoraron, y ahora siguen en el ministerio sagrado de la predicación, de la enseñanza y del liderazgo eclesiástico, pero ahora como anglicanos. También hay casos de anglicanos que se han hecho católicos romanos. Ellos no se cambian de religión, se cambian de confesión. Del mismo modo puede ocurrir con un armenio, o con un copto, o con de Antioquía, la iglesia de Antioquía de Siria. No se cambian de religión si se hacen protestantes, por ejemplo, evangélicos. Lo que se cambió fue de confesión. Siguen siendo todos estos son cristianos. Del Oriente y del Occidente. Aquí estamos viendo tanto del Oriente como del Occidente. Y con respecto a la Biblia, no todos tienen la misma Biblia. La de Etiopía tiene primera de Enoc y no tiene Apocalipsis y algunas cartas de Juan y de Pedro también. Son diferentes ahí. En cuanto a los textos, señalan, increíble lo que señala Calisto Warret con respecto a la Septuaginta. Dice que la Septuaginta también es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y ellos creen en los libros deuterocanónicos, al igual que el catolicismo romano, porque considera que la Septuaginta es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Los protestantes no creemos que sea inspirado por el Espíritu Santo de Dios, porque hemos heredado y consideramos que solo es inspirado los libros del Antiguo Testamento, los escritos por los judíos, no la época intertestamentaria que corresponde a la apócrifa. Nosotros le denominamos los apócrifos. Los romanos y los de la Iglesia del Oriente le denominan los deuterocanónicos. La doctrina, la tradición, la cultura, los ritos son diferentes, la organización son diferentes de la Iglesia del Oriente con la católica romana y con las protestantes. Hay algo que los une, Cristo, la fe en Cristo. Cristo murió por nosotros en la cruz, pero difieren en rito, en doctrinas, pero las doctrinas fundamentales son las mismas, con excepción de la jacobita, de la armenia, de la Antioquía de Siria, de la Etiopía, que son monofisitas, y los nestorianos también, pero todos son cristianos. La visión retrospectiva del cristianismo se consolidó en un periodo de consolidación y predominio absoluto en el primer milenio, la consolidación de su subsistencia del ser cristiano. Desde los primeros años de existencia, el cristianismo tuvo que luchar en defensa de su universalidad. Católico significa universal. El concilio de Jerusalén en el año 59-50 después de Cristo hubo un problema, el primer concilio. Algunos dicen que no es un concilio, otros dicen que es el concilio. Lo más probable es que puede ser considerado efectivamente como el primer concilio de la iglesia, no ecuménico porque existían muy pocos cristianos en esa época. Pero hubo una pugna, ¿qué hacer con los cristianos gentiles que se hacen cristianos? ¿Qué hacer con ellos? ¿Tienen que guardar la ley, hacerse judío y después cristiano, o directamente de la gentilidad pasar al cristianismo? Eso se resolvió en el primer concilio de Jerusalén en el 49-50 después de Cristo. Se zanjó aquella disputa. En ese concilio se dijo no inquietar a los gentiles que se convierten al cristianismo, a Cristo, sino simplemente que se abstengan de sangre, de carne de ahogado, de fornicación y de idolatría. Todo lo otro de la ley no está vigente para estos cristianos que se han convertido a Jesucristo, pero la finalidad era tener buenas relaciones cristianos gentiles con los cristianos judíos, porque si a la mesa se le invita a un judío cristiano, nunca él ha comido cerdo, y el gentil la come cerdo, come prieta, puede comer sangre o cualquier animal, no va a poder compartir a la mesa con el cristiano judío porque el cristiano judío le da asco esas comidas.
Entonces, para evitar ese conflicto, a los cristianos que tienen contacto, alguna relación con los cristianos judíos, se abstengan de comer sangre, de ahogado, de fornicación, de idolatría. Es decir, todo lo que está relacionado en estos banquetes idolátricos. Se debe, y estas comidas que no son kosher, comidas puras, se debe abstener. Eso lo solucionó este concilio. No inquietar a los gentiles a imponer la ley de Moisés. Pero los judeocristianos siguieron perturbando la paz de las primeras comunidades cristianas cuando el Imperio Romano cayó en cuenta de que los cristianos no eran una secta judía, sino que eran otra religión. Surgieron persecuciones contra los cristianos, y estas persecuciones cesaron en el año 313 después de Jesucristo. En el edicto de Milán por Constantino se extendió la libertad a todos los cristianos, y en la época de Teodosio, emperador de Roma, se reconoció el cristianismo como la fe oficial del Imperio Romano, donde predominaba el Imperio Romano en esa época. Luego durante estas persecuciones también, de la consolidación de su subsistencia, es decir, de la existencia, porque sufrieron persecuciones, intentos de exterminio de parte del imperio, del gobierno, se consolidó una consolidación doctrinal. Las herejías que surgieron se relacionaban con, como lo hemos visto en Teología Sistemática 1 y 2, las herejías antitrinitarias, las herejías cristológicas y las herejías soteriológicas. La Trinidad fue el primer problema que se resolvió en el Concilio de Nicea, de Calcedonia, de Constantinopla posteriormente. Cristológica, Cristo tiene dos naturalezas, humana y divina, dos voluntades, dos conciencias, que fue resuelto en los concilios. El Espíritu Santo es una persona y es divina. Y la soteriológica, en la época de Pelagio, la salvación es por fe y es por gracia, no es por obra, como sostenía Pelagio. Esos problemas se solucionaron en los grandes concilios ecuménicos y universales. ¿Qué más se trabajó acá? La divinidad de Cristo, la divinidad del Espíritu Santo, la única persona en Cristo divina, con dos naturalezas, divina y humana, las dos voluntades, la maternidad también divina de María, la necesidad de la gracia para salvarse, también del inicio de la fe, cuando inicia la fe. Algunas de estas herejías aún subsisten, como la nestoriana, por ejemplo, hay 80 millones de 80.000 nestorianos. Armenia también son monofisitas, la iglesia copta también es monofisita. Siguen hasta el día de hoy vigentes estas antiguas herejías que fueron condenadas a los concilios ecuménicos universales. Por eso que son iglesias autocéfalas, no son consideradas como las iglesias ortodoxas del Oriente. Son iglesias del Oriente y autocéfalas, no la comunión con las ortodoxas de Constantinopla, de Jerusalén, de Rusia, entre otras. Durante el primer milenio el cristianismo se extendió desde abajo hacia arriba. Mira, interesante este dato que nos presenta Manuel Guerra. Durante el primer milenio el cristianismo se extendió desde abajo hacia arriba, de las clases sociales bajas, de los marginados, de los descastados, de los esclavos, de los siervos, de los pobres. Ellos fueron los que se convirtieron y comenzaron a expandirse hacia arriba, hacia las cúpulas de las sociedades, de abajo hacia arriba. Desde la plebe hasta las supremas autoridades políticas militares. Tras la invasión de los bárbaros, la conversión de los reyes repercutió en la de sus súbditos. Después fue de arriba hacia abajo. Interesante este dato, es muy importante. La conversión del cristianismo tiene más éxito desde abajo de las poblaciones. En América Latina, el crecimiento de los evangélicos fue fenomenal, pero principalmente por la obra del pentecostalismo, porque el catolicismo romano se fueron a las élites, porque querían transformar la sociedad desde arriba, cambiar las estructuras por medio del poder político.
por lo tanto tenían que cristianizar a los gobernantes. Y hablaban en latín también. La teología de la liberación, teología de la liberación. Ellos trataban también de lo mismo, eran muy intelectuales, muy académicos, hablaban acerca de los cambios estructurales, pero también cumplían el mismo propósito que los católicos romanos al poder, llegar al poder o influir sobre el poder. Los de la teología de la liberación optaron por los pobres, es decir, la preocupación favorable por la prioridad de los pobres, la preocupación de Dios por los pobres. Y los pobres de América Latina optaron por el pentecostalismo, porque los pentecostales satisfacían las necesidades espirituales de la gente, lo más esencial, lo fundamental de la gente, de tener la experiencia con Cristo. Y ellos fueron los que cambiaron el rostro de la iglesia evangélica en América Latina, los pentecostales, porque se fueron desde abajo hacia arriba. El mismo método de la evangelización natural, normal, que se dio en los primeros siglos del cristianismo. Comienzan los problemas como un fenómeno natural, como hemos visto en todas las religiones, también es propio de un fenómeno religioso natural del ser humano, de la división y desunión, cismas dentro del cristianismo. Muy cristianos podemos ser, pero seguimos siendo seres humanos pecadores. Por la mayor consagración, piedad, devoción y amor a Cristo que tengamos, no nos vamos a graduar de la gracia, dijo alguien. Todavía necesitamos de la gracia. Y estas divisiones lo produjeron personas consagradas, que tenían el poder, la autoridad, la dirección de una iglesia, personas que leían la Biblia, oraban, ayunaban, tenían sus devocionales diarios, escuchando predicaciones todos los días. Se produjo igualmente la división. Tenemos estas cruces que representan a distintas confesiones. No sé si alguien capta o alguien logra apreciar cuál puede ser ¿a qué iglesia representa la cruz que está arriba, la primera? Hay dos cruces ahí. ¿A quién podría representar esas dos? Los ortodoxos, católicos ortodoxos. Perfecto. Son las rusas, los ortodoxos en general. Tiene un símbolo esas cruces. La barra de arriba, la primera, que es la transversal, la más pequeña, representa el letrero, el otro transversal donde están los brazos de Jesucristo, y la otra que está, la última de abajo, que está un poco ladeada, representa donde Jesús puso los pies, pero hay una que está hacia arriba y la otra hacia abajo. Una representa el ladrón que está a su derecha y el otro representa a la izquierda, al ladrón que está a la izquierda. Uno se salvó y el otro se perdió. Uno se fue al paraíso y el otro se fue al infierno. Por eso es que está la barra está de manera diagonal. Una indicando hacia la tierra y otra indicando hacia el cielo. Hermosa el símbolo de esa cruz ortodoxa. Muy, muy linda. Me gusta mucho. Y la otra cruz que está abajo al medio. ¿Qué iglesia representa aquella cruz? Si alguien la ha visto. Protestante, profe, ¿o no? Esa es la celta, la cruz celta. La iglesia presbiteriana la emplea. Sí, las protestantes, la evangélica. Bueno, los protestantes no tienen una cruz en realidad. La protestante es simple, muy simple, un palo que está diagonal y otra, que está vertical y la otra horizontal, nada más, lo más sencillo, lo más sencillo posible. No hay una estética, un desarrollo estético como la celta, por ejemplo. Me gusta mucho también esta cruz, la de Celta, la de Armenia, perdón, la de la iglesia presbiteriana. Los cristianos de la iglesia presbiteriana usan esa. Y la de abajo ya es una cruz mucho más elaborada y en piedra. Bueno, la celta también está en piedra. Pero esa es la cruz de los armenios. Hay más cruces todavía de cada una de las iglesias.
La cruz copta también hay otra. No me gusta mucho la copta, es muy simple, es como de la cruz verde, se parece mucho. La, la de Antioquía de Siria es extremada. La de Etiopía es muy, muy elaborada, esa otra iglesia. Estas tres cosas me gustan mucho. Los católicos romanos y ortodoxos. Se produjo esta división en el año 1054. Uno de los obispos, que eran denominados obispos o patriarcas, que estaba la de Alejandría, la de Antioquía de Siria, y estaba la de Constantinopla y la de Roma. Esos eran los patriarcados. Y uno de ellos se divide de los otros, se desprende de los otros, que fue el obispo de Roma, la iglesia de Roma. Todas son católicas. La de Alejandría, que es la copta ahora, de Antioquía, de Constantinopla, todos son católicas. Y una de ellas se desprendió de la catolicidad, dicen los ortodoxos, ¿eh? Es decir, se salió, se volvió, se independizó. No, no se independizó, sino cortó los lazos de la comunión fraternal con las otras de Constantinopla fue. Pero de la Constantinopla, simultáneamente con las otras, los otros obispados, se corta la comunión. Calisto Warret dice en este libro de la Iglesia Ortodoxa que el Papa de Roma de esa época fue el primer protestante al pretender jurisdicción y soberanía sobre las otras. Nunca el Papa ejerció soberanía sobre las otras iglesias. Se dividieron por razones culturales, por razones dogmáticas, por religiones dogmáticas también. Culturales, porque uno habla el griego, que es la lengua más culta, más pura, y los otros hablan la lengua profana, la lengua vulgar, la lengua de los paganos, que es el latín, para la iglesia del Oriente. Temas también dogmáticos de la Trinidad, del problema trinitario, de la filioque, es decir, el Espíritu de Dios proviene del Padre solamente, dice la Iglesia del Oriente. En cambio, la Iglesia del Occidente proviene del Padre y del Hijo. Ya ese problema no se ha solucionado hasta el día de hoy. No se refiere al envío del Espíritu Santo en día de Pentecostés, es decir, que en el día de Pentecostés el que envió el Espíritu Santo, el Padre, lo envió el Padre y el Hijo. Todos están de acuerdo ahí. No es esa procedencia, sino desde la eternidad. El Espíritu de Dios desde la eternidad proviene tanto, la Iglesia Católica Romana dice, del Padre y del Hijo. La Iglesia Ortodoxa, no, desde la eternidad solo proviene del Padre. Porque hay un solo principio o un solo origen de donde provienen las otras personas de la Trinidad, que es Dios Padre. Ese es el problema teológico de fondo, que no se ha solucionado hasta el día de hoy. El otro de la filioque, aparte de la filioque, es del pan, la hostia, o la Santa Cena. Con levadura la Iglesia Ortodoxa, sin levadura la Iglesia Latina. Esas son algunos conflictos que tuvieron también temas prácticos. Los sacerdotes de la Iglesia Católica Oriental, Ortodoxa, se casan, con excepción de los obispos, y la Iglesia Católica Romana ninguno se casa, todos son célibes. Y esa es la diferencia, por eso se produjo la división entre una y otra. El protestantismo, que dicen los católicos primero, vamos a ver los católicos. Católicos romanos y ortodoxos son los únicos que aunan la doble condición del templo como lugar de reunión, de la asamblea de creyentes y de la morada de Jesucristo en la Eucaristía. Católicos romanos y los católicos del Oriente ortodoxos creen en la transubstanciación. El protestantismo, Lutero, Zwinglio y Calvino. La característica del protestantismo son, yo creo que ustedes deben saber cuál es la característica del protestantismo, hermanos, hermano Robinson, Christopher, hermana Belén, hermana Danay igual. Las 5 solas, ¿recuerdan? Sola fide,
sola escritura, solo Cristo, sola Deo Gloria, Solo la gracia, ¿eh? 5, ¿eh? solo gratia, sí, solo gratia. 5. 5 características del protestantismo. Son mucho más, por supuesto, pero esa es una de las características del protestantismo. Solo la Biblia. No consideramos la tradición para forjar la fe. Para forjar la fe no significa que no acudamos a los padres eclesiásticos, padres de la iglesia, para saber qué ocurría en esa época y cómo solucionaron los problemas también de esa época. Solo la fe no es por medio de las obras. Bueno, aquí la fe, en realidad, los del Oriente y el Occidente opinan lo mismo. Cuando decimos nosotros solo por fe, creer en Cristo y nada más, uno salvo, por fe, por gracia. Pero el tema de la gracia igual está presente en la Iglesia del Oriente. El tema es que la gracia es mediante los sacramentos, ahí está. Esa es la única diferencia. Nosotros es gracia, pero sin sacramento. Podríamos explicarlo mejor para entender y comunicarnos bien con las otras creencias. La escritura se lee sin la tradición. En cambio, el catolicismo romano es el magisterio, donde están los eruditos, los teólogos, los peritos, los expertos, los exégetas, lo que definen el dogma. Y luego el Papa, cuando habla en ex cátedra, define un dogma oficialmente, en ese momento es inspirado por el Espíritu de Dios, para no cometer error en cuanto al dogma. Lo dijo ya, no hay forma de anular lo que dijo, porque eso es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Eso se le llama el magisterio. La Biblia entonces se interpreta en base a la tradición y en base al magisterio. Está subordinada la escritura, no está ni siquiera al mismo nivel que el magisterio y la tradición, sino que está subordinada a la Sagrada Escritura. El protestantismo no puede estar subordinado. Hans Küng en su libro dice que es la iglesia la que debe someterse y el magisterio debe someterse a la Biblia, y no la Biblia al magisterio, señaló Hans Küng. La misma idea protestante que surge en Alemania con Martín Lutero, Hans Küng también es alemán. La iglesia ortodoxa, la iglesia determina el significado de la Biblia. Si alguien quiere ser ortodoxo, tiene que interpretar la Biblia como el ortodoxo lo interpreta. Porque la tradición, no me acuerdo si leí una parte, creo que estaría equivocado si dijera que la tradición también es considerada como inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Pero ellos señalan que la Biblia está sujeta, es parte, es propiedad de la iglesia, y la iglesia determina el significado de ella. Mire, escuche lo que dice Calixto Warren en una parte de su libro. Los creadores de la Biblia es la iglesia. Por lo tanto, ella solo tiene el derecho de interpretarla. Se refiere a la iglesia ortodoxa. Hay un problema ahí con respecto a ella ha formado la Biblia. Ahí tenemos un problema con los protestantes y los evangélicos. Nosotros no creemos que la iglesia creó la Biblia. No creemos eso. Puede ser receptora de la Biblia. Puede ser recipiente de la Biblia. Pero los creadores de la Biblia, bajo ningún punto de vista podemos decir eso. Porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. En ese sentido es considerado él el autor principal, el creador de este libro sagrado. De él proviene la revelación, por lo tanto, el autor. No podemos decir que la iglesia es la creadora de la Biblia. El Calixto Warren, en la iglesia del Oriente, dice eso. Que la iglesia es la creadora de la Biblia, por tanto, solo ella tiene el derecho de la interpretación. Nosotros, protestantes, la máxima autoridad es la Biblia. Y proviene del Espíritu de Dios. O es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y todo el magisterio, los teólogos, los intérpretes, los predicadores, la iglesia, todos estamos sometidos bajo la Biblia. Esa es la autoridad máxima para nosotros los protestantes. Ese es lo distintivo nuestro. Las buenas obras, también decimos los protestantes, son resultado de la verdadera fe. La evidencia de la fe. Solo Cristo. Cuando decimos solo Cristo, ¿qué queremos decir en el mundo protestante? Solo Cristo. Sin la Virgen María y sin los santos como mediadores. Es decir, no hay necesidad de virgen ni santo, que
no están en todas partes. Cristo está en todas partes, por eso solo Cristo salva, Cristo es el mediador, Cristo es el salvador, Cristo el autor y consumador y perfeccionador de la fe. Nadie más que Jesús. Sin la Virgen María y sin tampoco los santos. Bueno, acá no aquí está hablando de distintos cristianismos. Ahora se entiende cuando habla del anglicanismo, en una parte, ahora se está estudiando por porciones dentro del mundo protestante. Todos estos son protestantes, anglicanos, metodismo y los misioneros cristianos, o el misionerismo cristiano. El protestantismo se ha fragmentado cada vez más como por su misma naturaleza, por el libre examen de las Sagradas Escrituras. Los protestantes decimos que cada creyente es responsable de examinar las Sagradas Escrituras por sí mismo. Es responsable y tiene la autoridad y tiene el derecho de examinar la Biblia por sí mismo. Examinarla. Eso sí, nosotros señalamos examinarla, pero no interpretarla. Eso es distinto. Cada creyente no tiene derecho de interpretar la Biblia como quiere. Examinarla sí, pero no interpretarla. Porque la interpretación no debe ser privada, sino que debe ser en una comunidad. La interpretación de la Biblia debe estar o dialogar con todos los creyentes. Porque mientras más creyentes existan que han sido iluminados por el Espíritu de Dios, menos probabilidades hay de que erre o cometa algún error en su interpretación. Debe dialogar con el pasado y con el presente de los intérpretes de las Sagradas Escrituras. ¿Se entendió, hermano, verdad, en la libre examen y de la libre interpretación? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Eso es lo que sostenemos. Debemos enfatizar eso, libre examen, no libre interpretación. La interpretación debe basarse en la comunidad de la iglesia histórica, revisar todo lo que se ha dicho acerca de una doctrina a través de estos 2000 años de cristianismo. Y no pensar que ahora nosotros vamos a ser los más iluminados y ahora descubrimos una verdad que nunca fue descubierta antiguamente en la Biblia. No, eso sería una presunción, poca modestia. Sería un error también. No solamente falta de modestia, presunción, arrogancia, sería un error igual. Una vergüenza, me daría vergüenza decir algo así, porque ¿cómo alguien puede ser más iluminado en esta época y los otros no fueron iluminados por el Espíritu de Dios? Sería muy osado señalar eso. El pietismo del siglo XVII y siglo XVIII, el evangelicalismo del siglo XIX, el pentecostalismo del siglo XX, el neopentecostalismo carismático protestantes, el fundamentalismo protestante, la iglesia electrónica del siglo XX, cualquier cantidad de expresiones dentro del protestantismo o de los evangélicos, pero esto se debe gracias al libre examen de la Sagrada Escritura. Y lo otro es que, porque hay tantas expresiones evangélicas protestantes, bueno, por el libre examen de la Sagrada Escritura, pero lo otro, porque tiene este derecho del libre examen de la Escritura, pero lo otro es porque no tenemos ninguna autoridad física, visible, concreta, objetiva como un papa, o como un patriarca, o como una institución eclesiástica, sino que nuestra autoridad en la Biblia es Jesucristo mismo. La Biblia es Jesús. Y no hay algo externo que nos indica que debemos someternos a ello. Esa es la razón por la cual existen tantos movimientos evangélicos protestantes. Yo no lo veo como un factor negativo esto. Ahora si lo reflexiono, no lo veo así, de ese modo. Más bien lo veo como una riqueza de las espiritualidades de nuestros hermanos de todos los tiempos, pietistas, puritanos, evangélicos, protestantes, carismáticos, incluso del neopentecostalismo, aunque no estoy muy de acuerdo con la doctrina del neopentecostalismo, pero son hermanos y son expresiones distintas espirituales dentro de nuestro mundo protestante. El anglicanismo fue un cisma provocado por Enrique VIII, cuando ante la negativa del Papa
autorizarle su divorcio de su esposa Catalina de Aragón para casarse con su amante, que era Ana Bolena. Por eso se separó la iglesia anglicana. Se hizo una iglesia nacional, pero ahora la iglesia anglicana sufrió modificaciones. Se protestantizó, o se hizo protestante, y actualmente se conoce como Iglesia Católica Apostólica Reformada, es decir, es una iglesia reformada. Ya no se puede decir que una iglesia nacional con las mismas características del catolicismo romano, no es así, es protestante. Y el metodismo intentó renovar el anglicanismo en el siglo XVIII. Comenzaron tanto por católicos, romanos, protestantes y anglicanos. Y el movimiento misionero mundial, que es propio de las iglesias protestantes y evangélicas. Con respecto a la Trinidad, esto lo es distintivo de los cristianos. Los que no creen en la doctrina de la Trinidad están marginados, están catalogados, clasificados como herejes, porque la doctrina antitrinitaria es una herejía, y lo señaló el concilio de Nicea y los concilios posteriores de Calcedonia, entre otros, de Constantinopla. Lo que diferencia el cristianismo de las otras dos religiones monoteístas es que el cristianismo es un monoteísmo trinitario. No es una triada, sino que es una doctrina trinitaria. Las triadas son diferentes, son politeísmos, son cabezas de donde se desprenden una multitud de otras religiones, de otros dioses, perdón, de la triada, del paganismo. Pero en el cristianismo no es así, sino que el cristianismo Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas distintas, distinguibles, coeternas, coiguales, de la misma sustancia, de la misma esencia, coiguales consustanciales, pero distinguibles en subsistencia. Eso señala la Trinidad. Y siempre son eternos, siempre han estado presentes. Lo otro es Jesucristo, un Dios mítico. Algunos señalan que cuando la fe evangélica, la fe cristiana, llegó a las iglesias o llegó a la cultura griega, adoptó características y mitologías, leyendas propias de los griegos, por eso que estas iglesias griegas divinizaron a Jesús, que era realmente un hombre, eso dijeron algunos. En realidad es la segunda persona de la divinidad, o de la Santísima Trinidad. Es una persona de carne y de hueso, y al mismo tiempo es el Dios hombre. Es un personaje histórico, existió, atestiguado por Celso, Plinio, el joven, Tácito, Luciano, Flavio Josefo, entre otros. Dentro del mundo protestante, y también ha sido adoptada por las iglesias de católica romana también, pero esto surge del catolicismo romano. ¿Quién es Jesucristo? Algunos, como Hermann Reimarus, señalaron que Jesús es simplemente, todos ellos opinan que Jesús es un ser humano común y corriente, nada. Por ejemplo, Hermann Reimarus dijo que los evangelios no son confiables. Comenzó con la investigación del Cristo histórico. El mensaje de Jesús se limita al arrepentimiento, porque el reino de Dios está cerca. El Mesías en esa época no involucra nada metafísico, sino solamente un ser humano, quien iba a librar a los judíos del Imperio Romano. Fracasó en su intento de liberar al Imperio Romano, cuando dice, ¿dónde estoy? Me fui. Acá estoy. Cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está expresando su fracaso como el Mesías, pero no es lo que dicen los sinópticos. David Strauss, el Evangelio como mito, es un mito el Evangelio, dijo David Strauss. El Evangelio, Jesús nació en Nazaret, no nació en Belén. Jesús no realizó ningún milagro, todos los milagros son inventos de los seguidores, producto de la convicción de que Jesús era el Mesías. Los evangelios son relatos míticos, narraciones carentes de verdad, dijo David Strauss. Y Wilhelm Bousset, que señaló acerca de Jesús de Nazaret, habló acerca de la teoría del origen de la fe en la divinidad de Jesús, el resultado del influjo de las ideas religiosas paganas. Las otras religiones, cuando se convirtieron al cristianismo, le impusieron a Cristo o inventaron en torno a Cristo que era un ser divino. Estas son las creencias del mundo liberal,
dentro del cristianismo, como ocurre con los judíos, con los musulmanes también, existen racionalistas, existen liberales que no creen en lo sobrenatural, aquí están presentes. Hermann Reimarus, David Strauss, Wilhelm Bouset, que cuestionan la autenticidad de los evangelios. Pero Jesús es el Dios verdadero y hombre perfecto. Él proclamó su divinidad de modo directo, con sus palabras, con su de vida, con sus obras y mediante también la resurrección. Eso en cuanto a lo fundamental, lo esencial del cristianismo, que podemos hablar hasta